somos pioneras. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena Cortés y les doy la bienvenida a la nueva temporada de nuestro programa Mujeres Pioneras, historias hechas a pulso. Hoy tenemos a una mujer apasionada por el arte y la cultura. Veamos. Desde muy niña incursionó en el mundo de la cultura y el deporte a través de la danza y el voleibol. Con esmero, disciplina y dedicación, se preparó para convertirse en una notable gestora cultural. Lideró importantes acciones en materia de cultura para Bogotá. Ha derrotado desafíos inesperados con gallardía y valor. Ella le apostó al arte y a la cultura para construir una ciudad más incluyente, que baile, que pinte, que lea y que actúe. Una ciudad en manos de la creatividad de la gente. Por su liderazgo y mágica labor, quiero darle la bienvenida a Catalina Valencia para que nos cuente su historia de vida, una historia hecha a pulso. Y ella está aquí con nosotros. Un aplauso, Catalina Valencia, bienvenida. Qué emoción conocerte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Súper Bienvenida. emocionada, gracias por esta maravillosa invitación. Qué emoción que nos cuentes todo. Estoy que te pregunto tantas cosas. Primero, qué lindas esas imágenes que pudimos ver al comienzo, tuyas bailando en esa faceta de bailarina. ¿Cómo te sentías? Porque es que son muy hermosas, ¿no? Se ve tu expresión como con esa pasión y esa felicidad. Hablemos un poquito de esa faceta tuya. Bueno, pues la verdad es que mi carrera o mi vida comenzó en la danza. Yo me inspiré mucho en el cuerpo y en bailar desde muy chiquita. Y empecé, digamos, como a estudiar porque tenía mucha curiosidad. Yo desde chiquita estudié artes, luego estudié teatro y luego me fui por la danza porque empecé a estudiar con la hija de Delia Zapata Olivella, que fue una de las grandes bailarinas colombianas. Y empecé a enamorarme como de la música folclórica colombiana y a bailar, de la danza folclórica colombiana, y ahí empecé. Y al principio mis papás dijeron como, bueno, pero ser bailarina, ¿usted está segura que sí, que eso, digamos, le va a dar con qué vivir, digamos? Pero mis papás pues son muy liberales y siempre me han apoyado en todos los proyectos. Entonces ahí empezamos como empecé esa decisión, digamos, de bailar, que realmente fue la mejor decisión de mi vida, porque yo creo que hice un camino que es muy distinto a los de los demás, que fue primero habitar el cuerpo y luego como la cabeza y las ideas, y conectar, digamos, el cuerpo con la mente y poder pensar y tener una sensibilidad, porque realmente lo que hacen las artes y la danza pues es generar unas sensibilidades mucho más digamos, más profundas tal vez, o tal vez mucho más como más abiertas, digamos, a los sentidos, ¿no? Esas sensibilidades que generan las artes y la danza en particular, en esa conexión con el cuerpo y el mundo, pues me permitió, digamos, como después hacer un camino muy distinto, que yo creo que además la danza me generó una sensibilidad para que cuando fueran decisiones duras las que tenía que tomar en el camino, digamos, en mi vida profesional, pues pudiera tener la sensibilidad, pero también, o sea, como la firmeza, pero también la sensibilidad para hacerlo. ¿Cómo continúa siendo tu vida? Tú te vas a estudiar a Argentina, ¿correcto? Sí. ¿Cómo fue esa decisión y por qué? Bueno, yo empecé aquí en la Academia Superior de Artes. Sí. Empecé como a estudiar danza y empecé a sentir que, digamos, fueron varias circunstancias. Lo primero fue que mi papá migró a Montevideo a vivir, y yo estaba pensando si estudiar acá, pero sentí que era como, el enfoque era como todavía muy con una visión un poco antigua de la danza. Sentía yo que no me identificaba tanto, y estaba también en una pregunta si estudiaba danza o periodismo. Okay. Esa fue como una pregunta que tenía, porque mi papá además siempre quiso que yo fuera periodista. Entonces finalmente me fui a Montevideo, estuve allá porque mi papá me dijo, pues vente unos meses acá y piensa a ver qué quieres hacer. Y empecé a buscar entre Brasil, Argentina y Uruguay qué había en danza, y encontré la Universidad Nacional de las Artes en Argentina, y dije, este es el lugar. Yo voy a hacer mi audición y voy a ver si paso esa audición. Y pues me fui a hacerla, crucé el Río de la Plata en un buque, y fui a hacer la audición, y pues me pasé la audición. Y ahí
Después de formarme unos años, ya cuando estaba terminando, pues ya escribí, tenía que escribir mi tesis, que allá era una tesina, una tesis un poco más pequeña, que era una coreografía, una investigación coreográfica y una investigación teórica, porque teníamos que dar como esas dos. Y en medio de mi investigación teórica, el profesor, que era mi tutor, que era el profesor de Historia del Arte, me dice, yo quiero que usted me acompañe pues, a enseñar Historia del Arte para bailarines. Sí. Y eso fue todo un reto para mí, pues ponerme a estudiar Historia del Arte como con ese enfoque, que no era Historia del Arte desde 5.000 años, digamos de la historia de 5.000 años, sino con un enfoque un poco más de cómo traspasa eso las prácticas, digamos, desde el pasado hacia lo contemporáneo y empezar a conectar eso con la danza, digamos, para bailarines, porque era para bailarines. Y ahí empecé a trabajar en eso y me empecé a como a enamorar de algo que fue maravilloso, y es que pues los estudiantes y las bailarines y los bailarines llegaban con una pregunta fundamental que después guió todos mis otros pasos, y era nosotros pues, ¿cuáles son la opción de un bailarín? O pertenecer a una compañía de danza y girar por el mundo, o ser profesor, digamos, o digamos, o rebuscarse la vida entre enseñar pilates, hacer otras, o sea, muchas cosas para poder, porque realmente ser artista en Latinoamérica y en Colombia es realmente una cosa muy difícil. Todavía lo es. Entonces empezamos a hacer como un taller de escribir proyectos, de cómo hacíamos un proyecto, de gestionar proyectos, de cómo la gestión de un proyecto cultural, a partir de ahí. Y ahí me generó la curiosidad y dije, voy a estudiar un poco sobre esto, qué es la gestión cultural, qué es eso, de qué se trata. Y me metí a hacer la maestría en la Universidad de Buenos Aires en gestión cultural, y ahí empecé, digamos, a investigar y a trabajar sobre el diseño y la gestión de proyectos culturales, y me enamoré de esa idea de la gestión, y ahí empieza un poquito como la carrera de gestora cultural y ese camino. Y paralelamente, ¿qué iba pasando con Catalina la bailarina? Yo seguía bailando y empecé a investigar otras técnicas corporales. Yo estaba muy curiosa, digamos, de eso, entonces hice mil investigaciones en técnicas. Yo hice desde yoga hasta todas las técnicas de danza. Puedo decir que pasé por tango, por flamenco, por todas las técnicas de danza, porque era muy curiosa de la investigación en el cuerpo. Eso era como realmente lo que me generaba como mucha curiosidad y alegría. Y cuando estudias en otra cultura, pues aprendes muchas cosas de esa cultura, pero también puedes ver de lejos la propia. Entonces, eso es pues mi agradecimiento inmenso de todos esos años. Yo viví 10 años allá. Después de esos 10 años yo empecé a ver mis posibilidades allá, y dije, mis posibilidades de crecer acá quizás son buenas, no son malas, pero siento que tengo que ir a hacer algo por mi país en esto que yo creo que todavía le falta mucho para hacer. Y ahí tomé la decisión de devolverme en medio como de un momento como de esos estructurales de la vida, porque yo estaba cumpliendo 30 años. Y dije, me voy, y sentí que realmente iba a pasar algo importante con mi regreso. Empecé a trabajar en la Secretaría de Educación de Bogotá y empezamos a generar unos laboratorios creativos para que los niños y niñas de primera infancia empezaran a formarse, no haciendo planas ni haciendo desde la primera infancia cosas que eran como más de un corte mucho más rígido, sino que empezaran a formarse en el juego y en las artes. Y empezamos a hacer laboratorios para trabajar con los maestros de los colegios públicos, y yo empecé a trabajar como en eso, y ahí fue como mi primera experiencia. Ahí renuncié para poder terminar mi tesis de maestría, que me faltaba ya presentarla, ir a Argentina a presentarla. Y ahí hice ese corte y ya empecé como mi primera etapa en el IDARTES como asesora. Luego salí de IDARTES, empecé en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad a trabajar como en la dimensión cultural y artística y en la recuperación, digamos, de todos esos relatos de resistencia de las comunidades en la guerra colombiana, en todo el conflicto, a través de unos proyectos muy interesantes y de verdad maravillosos que hicimos esos años, que fueron Radio Poética por la Verdad, que era como unos podcasts sobre temas de cómo los artistas y creadores y las comunidades habían hecho para resistir el dolor de la guerra en muchos territorios de Colombia. Y ahí, pues, en medio, digamos, de ese trabajo, yo conocí a Claudia López,
desde años, porque pues, mi papá y ella habían hecho una investigación que ahora se relanza. Empezó la campaña y yo le escribí, yo le dije, yo quiero como aportar mis ideas en los temas de arte y cultura, así como muy osada le escribí. Y un día me llamaron y me dijeron que si quería coordinar como el programa de cultura de ella para la alcaldía, y yo les dije que sí. Cuando ya te nombran directora de IDARTES, lo que representa el instituto, quiero saber qué sentías, que ese momento de claridad de, wow, todo lo que he hecho y he recorrido y lo que he aprendido, o sea, por fin me entregan esto y voy a poder aplicar de pronto tantas cosas con las que he soñado. Descríbeme ese momento. Cuando me nombran como directora de IDARTES, que era como era un sueño que yo tenía, digamos, estar en un lugar de liderazgo desde las artes y la cultura, cuando me nombran fue como, bueno, esto que he recorrido en mi vida y estas preguntas existenciales y emocionales me empujaron a dar un salto y a tomar unas decisiones que fue regresar después de 10 años. Regresar no es fácil, armar una vida otra vez, construir otra vez como un escenario alrededor de uno y volver a reconstruir afectos y relaciones. Entonces fue realmente algo maravilloso. En ese enero del 2020, hace 4 años que sucedió eso, fue realmente un cambio en mi vida y un cambio que de verdad me marcó para siempre, porque pues yo llegué además con un montón de ilusiones, con la idea de hacer los mejores festivales al parque, pues que era uno de los que es uno de los grandes proyectos del instituto. Y pues nos pasó algo inusitado, que estábamos apenas así, caminando a construir el plan de desarrollo, las primeras planeaciones, enero, febrero y marzo, llega la pandemia. ¿Cómo lo afrontaste? A finales de febrero empecé a pensar, a conectar un poco lo que había sido mi tesis de maestría con algunas ideas que yo quería hacer en el instituto. Una de ellas era realmente dar un salto en todos los, digamos, dispositivos tecnológicos, o sea, cómo se conectaban las audiencias o la ciudadanía con las artes. Entonces yo había pensado en hacer una plataforma digital que fuera una página donde estuvieran los libros, donde uno pudiera también montar contenidos de los conciertos y todo, y que la gente desde la casa pues pudiera ver eso. Y creamos rápido un sistema para primero hacer el equipo de personas de IDARTES, era más o menos 1.500 personas, para conectar a todo ese equipo de trabajo para poder andar, un andamiaje más o menos que nos pudiera permitir, digamos, andar y empezar a hacer unos proyectos digitales. Nos inventamos IDARTES se muda a tu casa, entonces hacíamos eso. Después nos íbamos con una pantalla, digamos, y con la Secretaría de Cultura en ese momento nos íbamos con una pantalla a hacer cine en los edificios para que la gente viera cine. Nosotros fortalecimos más de 4.000 iniciativas artísticas en la ciudad, que iban desde, que se mezclaban entre lenguajes de medio ambiente, artesanía, con cultura, con procesos, digamos, de transformación cultural a partir de proyectos con víctimas del conflicto. Y empecé a trabajar mucho en esa idea y bueno, ahí hicimos muchas cosas con el instituto, hicimos estos proyectos, encontramos con el director del IDIPROM, que es el Instituto para la Niñez y la Juventud de Bogotá. Un día me llamó y me dijo, venga, yo encontré un lugar abandonado que era un prostíbulo, Sí. que se llama El Castillo, ahí al frente de la piscina en el barrio Santa Fe, y me dijo, yo creo que usted debería ayudarme a hacer algo con eso. Y yo le dije, vamos a visitarlo. Eso fue en el 2020, en plena pandemia, y nos fuimos con tapabocas y llegamos a ese club, que era un club nocturno, que era un prostíbulo. Y entramos y encontramos, ustedes no se imaginan, eso era un lugar horrible. Uno entraba a ese lugar y era como, uno sentía que la energía era absolutamente negativa, pero además habían condones tirados, o sea, cualquier cantidad de cosas. Y él me dijo, yo creo que esto debería ser como un lugar de artes. Y yo le dije, sí. Y le llamamos el Castillo de las Artes y empezamos a trabajar sobre un centro de arte y cultura, que nuestra idea era que fuera 24/7, por la vocación del lugar, pues porque la vida nocturna del lugar ameritaba, y se empezó a convertir en un refugio de comunidades trans, de mujeres en actividades sexuales pagas, donde podían ir a formarse. Creamos
una pequeña, digo yo, una compañía de danza un poco inestable porque eran entre trans y muchas personas que tenían muchos problemas, digamos, de drogadicción, de un montón de cantidades de cosas. Y yo quería como demostrar con eso también, eso se convirtió también en una manzana del cuidado, que fue un proyecto de la alcaldesa de las manzanas del cuidado, pero yo quería demostrar, siempre mi objetivo era demostrar que las artes no eran solamente pues presentaciones artísticas, sino que Sí. las artes tenían el poder de transformar Vidas. escenarios muy difíciles Y vidas y vidas completas. de las personas. Y ese fue como uno de los proyectos de innovación social, yo creo que más poderosos, o como de las cosas que yo dejé, que fue como un hijito que ojalá ahora lo cuiden, no sé. Y ya en el 2021, como a finales, empezamos a abrir los teatros, como, Sí. ay, por favor. Hicimos como nuestro primer festival, un festival como de la celebración de los 10 años de IDARTES, que a mí me tocó esa celebración, y luego como empezar a abrir otra vez de nuevo y a trabajar en un objetivo que era recuperar, hacer la recuperación económica del sector, que además se recuperó así como eso fue. Como una bola de nieve Eso porque fue, lo necesitábamos. sí, eso fue maravilloso. Entonces en el 2022 empezamos a abrir todo, Sí. todos los espectáculos llenos. Hice los festivales más masivos de la historia, Claro. después, o sea, desde antes de la pandemia y después, que ese año me tocó, pues no me tocó hacer todos los festivales porque ahí ya en septiembre, en agosto del 2022, pues migré a ser secretaria de Cultura. ¿Cuál fue el hito más grande de esa secretaría, de ese periodo tuyo? Yo quería, digamos, como secretaria, lograr integrar como a todo ese sector y poner, digamos, como un cierre muy, muy poderoso en función, digamos, del sector. Pero mi reto más importante como secretaria, que ya era una labor, porque un secretario tiene una labor más política, Sí. y es, digamos, de poder posicionar políticamente al sector cultura en otras agendas. Mi esfuerzo siempre fue por decir, porque nosotros éramos importantes para el sector educativo, para el sector social, para el sector de desarrollo económico, para la seguridad. Un proyecto que además desarrollé como directora de IDARTES, que después siguió potente y que creo que va a seguir, fue el Museo de Arte Urbano de Bogotá, el MAP, que además fue hay algunas imágenes de los puentes. Nosotros pintamos casi 100 puentes en Bogotá, con arte urbano, recuperando también como la conversación con ese, que es uno de los sectores más fuertes de Bogotá, los artistas urbanos. Gremio de los Y ahí hicimos muralistas. una inversión que con la alcaldesa, que además para mí fue un reto, porque era hacer un proyecto con el Instituto de Desarrollo Urbano y convencer al director que era mejor pintarlos de color que de gris. Sí. Eso me valió debates políticos de todo tipo, porque pues digamos que la libre expresión del arte siempre genera a veces unos debates en sectores más conservadores, porque al final, pues el arte al final es la capacidad de ser críticos, de poder... De salirse de las líneas. Sí, de poder también confrontarnos, ¿no? Sí. Sobre los temas complejos de la sociedad. Si nosotros seguimos siendo una sociedad violenta es porque no hemos podido transformarnos culturalmente, porque culturalmente hemos cargado con una historia que viene de eso. Entonces, ese trabajo me permitió hacer proyectos vinculados al medio ambiente, porque yo quería trabajar con otras agendas, y ese fue como en lo que cerramos. Hicimos una recuperación económica fantástica porque logramos abrir escenarios, becas, conseguir alianzas con otros para poder hacer proyectos y dar más trabajo y más desarrollo a los artistas. Hicimos por primera vez en Bogotá siempre se importaban las Navidades, que era el gran espectáculo de Navidad, y lo lideraba la Secretaría, y por primera vez hicimos un espectáculo y dijimos, nos tenemos que dar la pela de por fin hacer una producción local con todos los juguetes. Vamos a llamar a nuestros artistas y productores a una convocatoria para hacerla acá y no traerla de Francia o Alemania. Hicimos 2 años el mayor espectáculo de Navidad que hubo, con una asistencia de 800.000 personas, una feria de emprendedores. Yo quería cambiar la Plaza de Toros La Santa María por un escenario de cultura. Sí. Y ahí logramos hacer una feria de emprendedores 2 años, donde trajimos emprendedores de todas las localidades de Bogotá que lograron vender lo que nunca habían vendido, digamos, en un diciembre, y conectar, digamos, esa producción local digamos, con la ciudadanía, porque siempre vamos como a consumir lo que el centro comercial, pero la producción local está muy olvidada, nuestros creadores, nuestra producción artística, que yo creo que definitivamente eso es algo que ya ha ido avanzando en la ciudad, que me lleva al propósito inicial de cuando comencé esta entrevista, y era cómo hacer para que los artistas y creadores pudieran realmente tener un sustento para vivir y poder desarrollar su labor creativa.
Entonces, esos fueron, digamos, mi año y medio largo en la En la secretaría. hasta el 31 de diciembre del año pasado, donde ya pues terminamos la alcaldía y por supuesto terminó el mandato de la alcaldesa mayor, Claudia López, y terminé pues yo sintiendo una gratitud inmensa y muy gratificada y sintiendo que la labor fue hecha. Claro. Porque me tocó un momento muy difícil, me tocó reinventar cómo iba a ser para todo esto que te dije de la pandemia y luego hacer la recuperación. Hay algunas fotos que veía de, por ejemplo, cuando fui a Dublín el año pasado a representar a Bogotá. Bogotá era la vicepresidenta de las ciudades capitales. Sí. En cultura. Nosotros fuimos vicepresidentes y yo fui a presentar los proyectos culturales desde Bogotá. Y por supuesto, siempre que iba a esos viajes internacionales que tuve la oportunidad de ir a representar a Bogotá, me daba cuenta de la poca autoestima que tenemos con todo lo que hemos hecho en Bogotá. Sí. Y en el país, alrededor de las artes y la cultura, porque pues, los otros países siempre nos admiran mucho, muchas cosas del desarrollo de políticas públicas y de lo que hemos hecho en estos años. Esto es un reconocimiento, digamos, ya que tengo la oportunidad de muchos artistas y gestores culturales, de mujeres artistas y gestoras culturales que vinieron detrás mío y que me dieron la oportunidad de mí, de quizás siendo una mujer tan joven, llegar a estos espacios para hacer un trabajo que considero, pues, marcó mi vida. Bueno, hemos estado muy serias y yo quiero que terminemos la entrevista con un juego. ¿Quieres jugar? Bueno, te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, rápido, sin pensar. Okay. Bueno, a ver. Amor. Alegría. Sueños. Proyectos. Trabajo. Pasión. Arte. Creación. Cultura. Transformación. Y por último, Bogotá. La ciudad de las múltiples oportunidades. Ay, qué lindo. Qué lindo. Catalina, de verdad ha sido un gusto para mí, un honor y un privilegio haber conocido tu historia de cerca, que nos hayas abierto tu corazón y con esos detalles minuciosos nos hayas llevado por ese recorrido de lo que ha sido tu vida hasta ahora. Tú estás aquí porque eres una mujer pionera y porque tienes una historia de vida sorprendente. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la oportunidad y pues me conmoví yo misma contando unas historias que como que me llevaron a momentos de mi vida que realmente me traen buenos recuerdos y también mucho trabajo y muchos proyectos. Y pues de verdad mucha gratitud porque tener este espacio que ustedes tienen tan maravilloso, pues es la oportunidad de que mucha gente conozca esas historias hechas a pulso de muchas mujeres en este país que realmente lo merecen y merecen ser conocidas por su trabajo. No sé si tanto yo, pero muchas que en los territorios y en cada uno de los lugares del país hacen maravillas con poco. Con poco. Muchas gracias. A ti. Con este cariño y alegría me despido también de nuestros televidentes de Canal Institucional que nos ven cada viernes a las 8 de la noche. Por supuesto, también saludo a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales de RTVC y los que nos escuchan en nuestra versión podcast por la página de Radio Nacional de Colombia. Y quiero decirles, si tú estás viendo este programa y sientes que tu historia de vida es digna de inspiración, la quieres venir a contar acá, escríbenos. Nuestro correo es mujerespioneras@rtvc.gov.co. Yo soy Jimena Cortés. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana con otra gran pionera. Hasta pronto. Somos pioneras.